Hermanos, hermanas, una vez más estamos por aquí con ustedes. Un gusto de una vez más seguir estudiando juntos la escritura, compartir el análisis profundo que realizamos a través de este espacio. Siempre pues darles las gracias por la confianza de pues aprovechar este tiempo, de estar aquí y siempre pues también dándoles la libertad para que compartan estos estudios a todos aquellos que ustedes consideran que puedan ser también edificantes, instructivos. Como podrán notar, pues no pretendemos que sea algo muy elaborado. Bueno, de hecho no me considero así como muy creativo en la parte de hacer gráficos, diseños, esquemas ahí. Pero al final, pues lo que procuramos es ir haciendo el análisis profundo, tranquilo, pausado, para darle la justicia que merece el texto, ¿verdad? Así que, pues si así lo consideran, pueden compartirlo, pueden también darle me gusta al canal para que así también pues tengan ahí la notificación en el momento en que subimos estas grabaciones. Tengo pendiente pues, eh, algunas grabaciones que compartirles. Ahí, pues, en lo que podamos aquí con las ocupaciones que tenemos, vamos a estarles dando más material para que lo compartan y puedan así, pues, también sentirse, edificarse y edificar a otros. Bueno, retomemos lo que dejamos ayer. Recordemos que estamos en pleno análisis de la secuencia de las virtudes que el apóstol Pedro nos ha compartido, nos ha hecho pues reflexionar. Tengamos presente, como decía ayer, siempre es importante el contexto. Recordemos que aquí Pedro pues está haciendo ver, por decirlo así, como responder a la pregunta de una vez que hemos sido privilegiados, bendecidos de forma abundante en Cristo, ¿cómo respondemos a ello? Y bueno, entonces hemos venido viendo desde el versículo 5, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Ustedes también poniendo toda diligencia, añadan a su fe, añadan virtud. A la virtud, añadan conocimiento. Al conocimiento, dice, añadan dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Em, Aquí vean que es importante notar lo que decíamos ayer y bueno, recalcarlo. Esta es como la respuesta de nuestra parte. Sin embargo, tampoco veamos, y esto creo que no lo hemos mencionado antes, tampoco veamos estas virtudes como, como que si primero logro virtud, entonces después el siguiente paso que tengo que alcanzar es conocimiento. Y que cuando logre el conocimiento voy a tener dominio propio. No, cuando estamos hablando de virtudes, valores, cualidades, eso es algo que no hay que ver como, pongámoslo así, ninguno de nosotros alcanza primero paciencia para luego ser amoroso, sino que son cualidades que van de la mano y que se van desarrollando simultáneamente, ¿verdad? No es como por ejemplo ahí en los juegos de, de personajes, esos juegos electrónicos en los que yo le puedo poner a tal personaje que tenga tanto de poder, tanto de velocidad y que balanceo los niveles, no. Cuando estamos hablando de estas cualidades que menciona Pedro, en primer lugar, el origen de ellas, quien forma en nosotros cada vez más ellas, es el espíritu. Conforme nosotros se lo vamos permitiendo y conforme nosotros vamos poniendo diligencia, como dice Pedro. Es decir, puede que yo considere que no tengo mucho dominio propio, pero no significa que yo espere hasta que alcance la cúspide del dominio propio para practicar hasta donde estén mis capacidades y hasta donde esté la motivación para practicar dominio propio, ¿verdad?
Lo mismo con el conocimiento. Ninguno de nosotros va a esperar hasta tener todo el conocimiento acerca de Cristo para entonces ejercer otras virtudes, porque todo es parte de un proceso, son cualidades que se van desarrollando conforme el Espíritu va trabajando, pero a la misma vez que Él va trabajando, nosotros ponemos toda diligencia en ello. O sea, procuramos, hacemos lo posible por practicarlas, por vivirlas. No va a ser perfecto, porque no, ninguno de nosotros ha alcanzado la cúspide de ninguna de estas cualidades, pero sí lo suficiente como para poder ir haciendo algo. Entonces, tal vez yo no tenga todo el conocimiento ya de Cristo, pero lo que sé y lo que sigo aprendiendo, que tampoco me voy a conformar, pues lo utilizo, lo aprovecho para crecer en mi convicción acerca de quién es Él y para también compartirlo con los demás. Igual cuando hablábamos de virtud, recuerdan que no es solo el hecho de que pues yo diga que Deis, yo voy a ser una buena persona. Ninguno de nosotros va a estar exento de todo egoísmo en los actos que hagamos para con los demás, hasta que Cristo sea formado en nosotros de forma plena, ya en aquel momento cuando pasemos a la presencia de Dios. Pero no significa que desde ahora no podamos practicar una vida virtuosa. Y en el proceso incluso nos vamos a ir dando cuenta, mira, esto lo hice el bien a otra persona y me siento muy satisfecho con ello, me siento bien y no siento, soy consciente de que no lo hice porque esperaba algo de esa persona, lo hice porque sentí que la persona lo merecía, o más bien no lo merecía, lo necesitaba y yo podía hacer algo. Bueno, posiblemente podamos dar testimonio de ello, ¿verdad? Cómo el Espíritu va haciendo que crezca esa virtud, pero en la medida en que es un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, como para entender esta lista, que no lo veamos como requisitos o como que una es necesaria para llegar a la otra, no. Aquí este encadenamiento de cualidades que Pedro menciona, pues son como todas a la misma vez nosotros las necesitamos, todas las va trabajando el Espíritu y todas también nosotros hemos de poner diligencia en ellas. ¿De acuerdo? Bueno, habiendo aclarado un poco para entender esta lista, continuemos con la otra que menciona Pedro. Después de mencionar dominio propio, dice que añadamos al dominio propio paciencia. Esta palabra por ahí en algún momento la hemos estudiado también. Paciencia, desde el concepto griego, veámoslo aquí en el diccionario, vean que incluso la primera traducción que se pone esta palabra aquí del griego que se lee como hipomoné o hupomoné es resistencia y perseverancia. Vean que incluso de tercero pone paciencia. Veamos el diccionario, el otro diccionario que tengo aquí. Este empieza con paciencia, pero vean que también pone perseverancia, persistencia, constancia, incluso vean esperanza. ¿Qué nos hace ver esto? Que bíblicamente la paciencia no es como normalmente entendemos de que, ay, es que yo sí le tengo paciencia a esa persona, porque es como de que uno se la aguanta, digamos. Es que hay que tenerle paciencia porque es que es así. Más allá del resistir, que es la palabra que aquí utiliza el diccionario, implica una constancia. O sea, no es como que yo tengo un grado de paciencia ante, por ejemplo, a un hijo y ya se me acabó, sino que es algo que se mantiene. Por eso es que tal vez la palabra más adecuada pueda ser perseverancia, porque cuando nosotros hablamos de perseverancia, pues estamos diciendo de que es algo que se mantiene, es algo constante en distintos contextos, o más bien en distintos pasajes, pero en el contexto del sufrimiento, que eso lo vimos en la primera carta de Pedro, cuando se habla de perseverancia implica mantenerse en medio de una circunstancia adversa, dígase persecución, dígase
sufrimiento, enfermedad. Ese es el punto clave detrás de la palabra, que hay constancia, se persevera. Y por eso es valioso que este otro diccionario también diga la palabra esperanza como una de las definiciones. Porque no se trata solo como de que, hey, me tengo que aguantar a este hijo, me tengo que aguantar a esta enfermedad, solo porque sí, porque llegará un punto en que se nos acabe la capacidad, como decimos, se nos acaba la paciencia. Pero si hablamos de perseverancia en la fe, en medio del sufrimiento, estamos hablando que lo que nos motiva para continuar a pesar de ese problema, de esa enfermedad, a pesar de esas dificultades, a pesar de los temores, a pesar de cualquiera que sea la situación adversa, lo que nos hace resistir y mantenernos ahí perseverantes y constantes es que hay una esperanza. ¿De qué? De que llegará un punto en que eso va a acabar, de que ese problema, ese dolor, esa enfermedad va a tener un momento en que termine. Y desde el momento en el que estamos hasta el momento en que termine, hay una espera. Vean qué es lo que está en la palabra esperanza, ¿verdad? En su raíz está la misma palabra esperar. La paciencia implica esperar, ¿cierto? Porque si hablamos de tener paciencia con un hijo, nosotros ¿qué es lo que estamos haciendo? Esperar a ver si ese hijo deja esa conducta, a ver si ese hijo deja de hacer lo que está haciendo, lo que sea que nos esté causando molestia o tristeza, frustración, hay una espera. Entonces, para que haya una verdadera paciencia, tiene que haber persistencia en la espera. No es como que a medio camino vamos a dejar de esperar y decimos, no, ya no, porque entonces ya no estamos perseverando en ella. Es una espera que está motivada por saber que hay un punto final, pero no solo eso. Y esto nos lleva a un texto que creo que complementa muy bien esta idea. Vamos a ir a Romanos capítulo 5 versículo, vamos a ver si era el 4. Ajá, exactamente. Hablando justamente de lo que les decía, tribulaciones, sabiendo, incluso desde antes, nos gloriamos en las tribulaciones. Recuerdan que también Santiago dice eso. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la motivación para practicar la paciencia, perseverancia, constancia, resistencia? No es solo resistir porque sí, es porque sabemos que hay un resultado detrás de esa espera y por eso persistimos, por eso nos mantenemos constantes, porque hay lo que les dije, esperanza, hay una confianza de que hay un propósito detrás de ello. Y aquí Pablo lo dice claro, las tribulaciones tienen el propósito de crear en nosotros esa paciencia, porque seamos francos, nosotros no somos muy buenos con la paciencia. Nosotros no tenemos esa capacidad de generar más paciencia por nuestra cuenta, sobre todo porque vivimos en un mundo que es acelerado y más bien enfatiza el hecho de que no, las cosas hay que tenerlas ya. Yo tengo que conseguir esto ya, ¿verdad? El mundo todo lo hace instantáneo. Vean por qué son tan populares las comidas rápidas. Porque me evita el trabajo de cocinar, rapidito está listo. Y bueno, sí, tal vez no sea muy nutritivo, pero al final lo que me interesa es salir rápido de esto.
Y así con todo, ¿verdad? Todo busca evitar la espera. ¿Por qué? Bueno, porque, como decíamos, la espera en sí implica saber que hay un propósito para esa espera, pero si yo no le veo propósito y sentido a la espera, entonces, ¿para qué voy a esperar? Pero en el caso de las tribulaciones, inevitablemente nos hacen esperar. Nos toca esperar a que haya un efecto, un resultado. Por ejemplo, un ejemplo personal, cuando mi hijo pues está enfermo, sea que es en gripe, digamos que tomando el ejemplo de una gripe, un resfrío, cuando yo noto los primeros síntomas, es duro, pero tengo que asimilar de que no sé cuánto tiempo le va a tomar en recuperarse. Y aun cuando le demos medicamentos y lo cuidemos y le demos la alimentación correspondiente, pero va a haber un tiempo de espera. Personalmente considero que la experiencia con mi hijo me ha ayudado a ese propósito, porque acepto que nunca fui muy paciente, que digamos, pero la tribulación produce esa paciencia, las dificultades, las circunstancias que están fuera de nuestro control nos hacen, nos obligan a poner en práctica la paciencia. Y para poder tener paciencia, para no caer en desesperación, ¿qué es lo que hacemos? Pues recordar, bueno, sí, es una enfermedad, pero pasará. Con el tratamiento adecuado, los medicamentos, los cuidados adecuados, va a mejorar. Si se trata de una tribulación en términos económicos, ¿qué es lo que nos hace poder esperar? Pues confiar, por un lado, que Dios no nos va a abandonar, que de alguna forma nos va a proveer lo que necesitamos para sobrevivir. Y también podemos esperar sabiendo que en algún momento las cosas van a cambiar. Y así con cualquiera que sea la tribulación que se nos venga a la mente. La única forma de poder sobrellevar y afrontar esa tribulación es practicando la paciencia. Pero para que practiquemos la paciencia, pues tiene que haber una esperanza, tiene que haber una razón para poder esperar. Y cuando estamos en Cristo, esa es la primera seguridad que debemos tener, que va a haber un resultado, que va a haber un beneficio, que hay un propósito detrás de lo que estoy viviendo, que no estoy como en el aire a ver si pasa algo, no. Hay un propósito, hay un resultado y puedo estar seguro de ello. ¿Por qué? Porque Dios así me lo promete en la Escritura. Puedo tener esperanza porque, como dice Pablo aquí mismo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, la presencia misma de Dios, que es prueba de su amor, me confirma que puedo tener esperanza y que esa esperanza no me va a avergonzar, porque el amor de Dios es fiel, es bondadoso, es constante, no me va a avergonzar. Entonces, esto es lo que vemos detrás del concepto de paciencia. Tomando aquí un poco más para aportarle del comentario de John MacArthur, dice que paciencia, que entraña perseverancia y resistencia, implica resistir y soportar tentaciones, pruebas y dificultades, lo que hemos hablado. El llamado es a permanecer firmes en medio de situaciones o trabajos desagradables, penurias, circunstancias que pueden hacer la vida sumamente difícil, dolorosa, penosa y traumática, incluso hasta el punto de la muerte. También agrega aquí, citando de William Barclay, que es también uno de los grandes autores cristianos de la historia, dice que la palabra hupomone, la que estamos hablando en el griego,
generalmente se traduce por paciencia, pero paciencia dice que es algo muy pasivo. Es lo que les decía, ¿verdad? No es solo el hecho como de quedarme aquí a esperar y ya. Dice que tiene un trasfondo de coraje. Cicerón Cicerón era uno de los pensadores griegos famosos, definía patientia en el latín como un sufrir voluntario y cotidiano de cosas duras y difíciles por causa de honor y utilidad. Ven, lo que está diciendo es, sufrimos y soportamos porque hay una causa de honor y hay una utilidad. Eso de utilidad es el punto que les decía, ¿verdad? Hay una utilidad detrás del sufrimiento. También dice que Dídimo de Alejandría escribía sobre Job, hablando de quizás el más grande ejemplo de paciencia. No es que el hombre justo no deba tener sentimientos, aunque debe soportar pacientemente lo que le aflija, pero es una virtud auténtica cuando una persona siente profundamente las cosas con las que lucha, pero sin embargo soporta a causa de Dios. ¿Ven? ¿Qué es lo que le hace soportar? Dios, su amor, su espíritu, que lo vemos ahí en el texto. No se limita a aceptar y sufrir, siempre mira hacia adelante, lo de la esperanza, ¿verdad? Por ejemplo, Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo que tenía delante, repito la cita que también es muy valiosa aquí, por el gozo que tenía delante, soportó la cruz despreciando la vergüenza. ¿Cuál era la razón de la paciencia de Jesús? El gozo que tenía delante. Eso hizo que su espera fuera esperanza, porque había un propósito. Entonces, aceptamos con coraje lo que la vida nos pueda hacer hasta el peor suceso, porque hay esperanza, porque hay la certeza de que hay algo detrás de ello. Ven que definitivamente la palabra paciencia es mucho más amplia de lo que acostumbramos a entender. Entonces, por eso es vital que también sea parte de lo que nosotros aspiremos en nuestro día a día. No solo a recibirla, porque sí necesitamos que el Espíritu forme en nosotros paciencia, sino también saber, tener claro que las circunstancias que nos ponen a prueba tienen un propósito, y es que esa paciencia crezca. Pero esa paciencia no va a producirse en nosotros si nosotros no tenemos un fundamento sólido de confianza de qué está detrás de esa espera. Si no hay una certeza de que hay esperanza, de que hay propósito, de que detrás de lo que estoy viviendo, Dios está trabajando en mí. Y detrás, después de lo que yo viva, nos espera algo mejor, una mejor versión de nosotros mismos, una versión más, aunque sea un poquito más cercana a la imagen de Jesús. ¿Y quién de nosotros no desea eso, verdad? Así que eso es paciencia. Luego, Pedro continúa aquí en el versículo 6 que a la paciencia hay que añadirle piedad. Esta palabra piedad ya la hemos hablado anteriormente, no me voy a quedar tanto en ella. Recordemos que el griego eusebeia, de donde viene el nombre Eusebio, en general describe la clase de vida que caracteriza a alguien que vive en honor a alguien superior. Lo que aquí este versículo traduce como vida piadosa e incluso religión o una conducta santa. Es la clase de vida de aquel que reconoce que está delante de alguien superior, de alguien soberano, poderoso, que está por encima de él.
un concepto tomado de la cultura griega porque era la palabra que describía cómo se debían de comportar los súbditos del César, que era lo que se esperaba de ellos al considerar quién era su gobernador. Entonces, aunque no lo tuvieran al frente, practicaban piedad. ¿Por qué? Bueno, porque pagaban sus impuestos, porque respetaban a las autoridades, porque procuraban tener una conducta adecuada públicamente y también personalmente. Y ni qué decir si tenían el privilegio de que pudieran ver, aunque sea pasar, al emperador. ¿Qué era lo primero que hacían los súbditos? Se postraban. Y no porque hubiera una ley en específica que lo dijera, sino por el hecho de que sabían quién era el que tenía delante. Entonces, si hablamos de piedad ahora en el contexto de nosotros como creyentes, pues aplica exactamente lo mismo. Es la clase de vida consecuente con saber quién es el Dios, no solo que es nuestro Padre, sino que es el creador, que es el soberano, que es el único y verdadero Dios. Entonces, por eso dice aquí MacArthur que se puede traducir como la religión verdadera y la de adoración auténtica. Aquel quien honra y adora como corresponde a Dios. Entonces, eso incluye todas las prácticas que nosotros hacemos, la oración, la meditación bíblica, el congregarnos, el ayuno, la abstinencia, que son cosas que se supone hacemos porque sabemos hacia quién nos estamos dirigiendo y las practicamos tanto en lo público como en lo privado, porque es lo que corresponde de quienes reconocen la posición en la que se encuentran y la posición de quién es Dios. Es la forma de que se refleja nuestra adoración, nuestra lealtad, nuestro reconocimiento de quién es Él. Con esa definición pueden notar que lo que les mencionaba, que toda esta lista que estamos viendo no es como que uno logra uno y para alcanzar otra, ¿no? Porque quien tiene piedad, quien vive en consecuencia con quien es Dios, tiene una vida piadosa. Y esa vida piadosa se va a reflejar en su paciencia, en su dominio propio, en cómo se dedica a crecer en el conocimiento de Dios, en tener una vida virtuosa, una vida de bondad y de dedicación a los demás, ni qué decir las palabras que siguen, afecto fraternal y amor. Todas están relacionadas y unas pueden ser parte de otras, están intrínsecamente relacionadas. Entonces, eso también es parte de lo que se espera de nosotros, a causa, y ya para ir terminando, pero retomándolo, cómo vamos ligando todo esto, a causa de que se nos han dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a causa de las preciosas y grandísimas promesas que se nos han dado, a causa de que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, a causa de que hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, entonces ponemos toda diligencia en vivir vidas virtuosas, en dedicarnos al conocimiento de Dios, a practicar el dominio propio, la paciencia, la piedad, una vida que refleje quiénes somos nosotros en Cristo y quién es Dios para nosotros. Ahí está la clave para mantener siempre fresca y siempre presente la motivación por la cual vamos a vivir en consecuencia con lo que se nos ha dado. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Espero se haya comprendido y espero que no se haya sentido muy acelerado el análisis. Y ya saben, pues Dios mediante la próxima semana continuamos con los siguientes términos de esta lista. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y una vez más hemos podido reflexionar
Meditar en que somos privilegiados y honrados por tu causa. Ayúdanos a tener siempre muy presente el privilegio recibido, la gracia que nos ha sido brindada, sentirnos honrados, amados, sentirnos valiosos y que eso motive nuestro día a día, la forma en la que vivimos y reflejamos ese amor en este mundo. Gracias y te oramos en Cristo. Amén. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima. Muchas bendiciones para ustedes y para todos los que les rodean.